Bien, ¿cómo están, queridos estudiantes? Ahora vamos a repasar el tema estudio de la biología. Recuerda el área ciencia y tecnología, el profesor Yasmani, para poder compartir este tema bonito el día de hoy, el estudio de la biología. Bien, rápidamente, a ver, jóvenes, vamos a estudiar todo lo referente acerca de la biología. Bien, la biología, jóvenes, etimológicamente proviene de dos voces griegas, ¿no? ¿Verdad? Bios, que significa vida, y logos, que significa ciencia, tratado o estudio. Entonces, etimológicamente, la biología significa, en todo caso, ¿no? El estudio de la vida, ¿verdad? Ese es etimológicamente un concepto etimológico. Pero la pregunta es, profesor, ¿a quién se le ocurre esta palabra biología? ¿A quién se le ocurre unir esas dos voces griegas, bio y logos? Eso se le ocurre, jóvenes, a nuestro amigo Treviranus. Pero recuerda que Treviranus no era tan famoso, sino mucho más famoso que él era ¿quién? Nuestro amigo Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck. Entonces Lamarck hace más famoso y expande, difunde la palabra biología. Por eso hay una pequeña controversia entre quién fue el autor de la palabra biología, si fue Treviranus o fue Lamarck, ¿no? Entonces, ya sabes, el autor principal es Treviranus, pero ¿quién lo hizo más conocido? Lamarck, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, definición. ¿Qué cosa es la biología, queridos estudiantes? La biología es una ciencia fáctica natural que estudia a los seres vivos. Fáctica, tangible, ¿de acuerdo? Palpable, visible y natural, ¿de acuerdo? Entonces no es una ciencia abstracta, no. Los seres vivos son tangibles, visibles, ¿no? Son, puede decirlo, palpables, ¿no? Entonces, jóvenes, eso estudia la biología, ¿no? Estudia a los seres vivos, ¿de acuerdo? En sus diferentes niveles, escalas, ámbitos, procesos, estructuras, etcétera, ¿verdad? Eso estudia la biología. Entonces, estudia a todos los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias, virus y demás. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la historia de la biología. ¿Cuándo surge la biología, profesor? La biología surge, queridos estudiantes, ¿no? Desde la edad antigua con nuestro amigo Aristóteles, él llamado el estagirista o el estagirita, profesor, él es el padre de la biología. ¿Por qué? Porque él, muchachos, era discípulo de Platón. Y te acuerdas que Platón decía que había dos mundos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿verdad? Entonces, Aristóteles pensaba que existía una fuerza sobrenatural llamada entelequia que podía dar vida, ¿no? Entonces, esa fuerza venía desde el mundo de arriba, bajaba una fuerza llamada entelequia, llegaba a la materia inerte y esto daba vida, ¿no? Entonces, gracias a la entelequia planteada por Aristóteles, es que es considerado el padre de la biología, ¿no? Aristóteles, padre de la biología. Y también recuerdas que Aristóteles separa, ¿no? En dos grandes grupos, las plantas y los animales. Entonces, a las plantas eran aquellos organismos que no tenían en todo caso aliento, respiración, y los animales eran los que tenían aliento, a respiración, ¿no? Entonces separó en dos grandes grupos, y a los animales también hizo tratados, hizo clasificaciones sobre los animales, por eso es considerado el padre de la zoología, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Profesor, Teofrasto de Feso, jóvenes, en todo caso, él se va a interesar en las plantas. Clasificó a las plantas, una clasificación sencilla, muy bonita. Las clasificó en árboles, arbustos, subarbustos y hierba, ¿no? Entonces, profesor, debido a esa clasificación, árboles, arbustos, subarbustos y hierba, él es reconocido actualmente como el padre de la botánica, ¿de acuerdo? Padre de la botánica, Teofrasto de Efeso. Claudio Galeno, ¿cómo recordarlo? ¿Cómo no recordarlo a Claudio Galeno? Claudio Galeno, queridos estudiantes, es el primer anatomista y fisiólogo, ¿no? Considerado el más famoso de la antigüedad, ¿verdad? ¿Verdad? Claudio Galeno, queridos estudiantes, era considerado el padre de la anatomía y era considerado el padre de la fisiología, ¿verdad? Por los grandes avances que hizo en lo que es la anatomía y la fisiología, ¿verdad? Ahí está. Profesor, luego viene Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos es reconocido como el padre de la medicina, ¿verdad? Entonces recuerda que Hipócrates fue considerado como una especie de médico, el cual podía dar tratamientos y podía luchar, combatir contra algunas enfermedades que afectaban la época, ¿verdad? Hipócrates de Cos, ¿verdad? Padre de la medicina. Muy bien. Tenemos ahora a nuestro amigo Andrés Berzalius. Andrés Berzalius agarra todos los tratados de Galeno y sobre esa base saca y mejora algunas cosas. Entonces, él hizo, por decirlo así, ya cortes de manera anatómica perfecta en el humano, por lo que es considerado, pues, el padre de la anatomía.
¿de acuerdo? El padre. No fue el iniciador. ¿Quién es el iniciador? Claudio Galeno, definitivamente, pero el padre de la anatomía actual es considerado Andrés Berzelius, ¿verdad? Ahí está. Profesor William Harvey. Harvey hay que reconocerle, muchachos, que descubrió lo que vendría a ser la circulación sanguínea. Él descubrió la circulación sistemática, ¿no? De todo el cuerpo, ¿verdad? Ahí está, William Harvey. Profesor Marcelo Malpighi, ¿cómo olvidarnos de Malpighi? Él descubrió, jóvenes, la circulación renal y es considerado actualmente como el padre de la anatomía microscópica, es decir, el padre de la histología, ¿de acuerdo? La histología, muy bien. Claude Bernard. Bernard, jóvenes, hizo la reforma de la fisiología. Actualizó, por decirlo así, lo que son los datos de la fisiología. Por eso algunos textos lo van a considerar como el padre de la fisiología, a Claude Bernard. ¿De acuerdo? Ahí está. Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, queridos estudiantes, hizo su propio microscopio. Y con este microscopio, con su propio, imagínate, no construir su propio microscopio, él empezó a ver primero sangre. Y en la sangre encontró globos de color rojo. ¿Y qué nombre le puso? Glóbulos rojos. Desde ahí nosotros conocemos a los glóbulos rojos, ¿verdad? Leeuwenhoek también vio, muchachos, una gota de agua, una gotita de agua, imagínate una gotita de agua de charco, de pozo. Entonces, en esa gotita de agua con su microscopio, ¿qué cosa vio, profe? Vio pequeñas estructuras que se movían. Se movían. ¿Y qué eran esas estructuras? Ah, eran protozoarios. Pero Leeuwenhoek no sabía que eran protozoarios. Y entonces, ¿qué nombre le puso? Le puso el nombre de animalículos, animáculos. Y sacó un libro, se llamó La Teoría Animalculista, en la cual presentaba a estos animales pequeños que existían en una gota de agua. Un libro muy, muy reconocido, ¿verdad? Gracias a ese libro, Leeuwenhoek se hizo reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, como lo que había visto no eran animales chiquitos, animalículos, no, eran protozoarios, él es considerado actualmente como el padre de la protozoología. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro amigo Anthony van Leeuwenhoek. Hans y Zacharias Janssen. Queridos estudiantes, los hermanos Janssen hay que reconocerlos porque ellos elaboraron un microscopio compuesto, ¿de acuerdo? El primer microscopio de Hans y Zacharias Janssen. Luis Pasteur. Luis Pasteur, jóvenes, es considerado el padre de la microbiología, pero él también hay que reconocerlo porque negó totalmente la teoría de la generación espontánea de la vida, planteando una nueva teoría, la teoría de la biogénesis. ¿Y cómo lo hizo, profe? Sencillo, puso un caldo de cultivo, cultivo por esta zona, rapidito por acá, lo vamos a ver, aquí está, ¿no? Puso cultivo, el cultivo, profesor, lo hizo hervir, pero antes dobló, mira, el cuello, haciendo el matraz cuello de cisne, lo hizo hervir y se dio cuenta que después de eso, aquí en el cultivo, no habían bacterias, no habían microorganismos. ¿Y dónde estaban las bacterias, los microbios, microorganismos? Estaban por acá, en el cuello de cisne. Jovencitos, entonces él empezó a estudiar ese polvo microscópico que encontró y se dio cuenta que de una bacteria, queridos estudiantes, de una bacteria, cuando se dividía, ¿qué pasaba? Salían dos nuevas bacterias. Entonces de ahí surge la teoría de la biogénesis. Los seres vivos se originan a partir de ¿qué? De otros seres vivos. Ya no era generación espontánea, no. Los seres vivos nacen de otros seres vivos, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, por eso los aportes de Luis Pasteur, considerado el padre de, en este caso, la microbiología, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Robert Hooke, ¿cómo olvidarlo a Robert Hooke, jóvenes? Es el padre de la citología. Él fue el que puso el nombre de célula, ¿no? Él vio unas láminas de corcho en la cual encontró pequeñas celdas similares a las habitaciones de los monjes de la época, el cual le puso pues célula, ¿no? Célula, 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 y de ahí que heredamos la palabra célula, padre de la citología Robert Hooke. Schleiden y Schwann en el año de 1838 proponen la teoría celular. ¿Qué dice esta teoría celular? Si todos los animales y todas las plantas tienen célula, entonces todos los seres vivos que tienen célula. ¿De acuerdo? Ah, ya. Quizá nosotros conocemos ese dato desde la primaria, pero jóvenes, a partir de ahora es una condición. Una condición como, para que algo sea considerado como un ser vivo, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener célula, ¿de acuerdo? Tiene que tener, en todo caso, célula. Muy bien, continuamos entonces.
Ahora hablemos de Robert Koch, ¿no? Koch, el bacilo de Koch, ¿qué cosa? La tuberculosis, el TBC, el carbunco, el cólera, fue estudiado por este gran personaje, Robert Koch. Alexander von Humboldt, jóvenes, que es considerado actualmente como el padre de qué? De la biogeografía, ¿de acuerdo? De la biogeografía. Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, jóvenes, es considerado el padre de la ecología. Recuerda que Haeckel plantea los cimientos de la relación que existe entre los seres vivos y el entorno, el medio que lo rodea. ¿De acuerdo? Padre de la ecología. Jóvenes, Gregorio Mendel. Mendel es considerado el padre de la genética. Experimentó con una especie llamada Pisum sativum, la arveja guisante, ¿verdad? Entonces, gracias a los estudios que hizo de la herencia de esta especie, pues planteó las leyes, ¿no? Las leyes de la genética, ¿verdad? Gregorio Mendel, padre de la genética, ¿de acuerdo? Ahí está. Charles Darwin. Darwin es considerado, jóvenes, como el padre de la evolución. Darwin, te cuento, ¿no? Se subió a una embarcación durante 20 años de su vida. Este naturalista empezó a registrar, empezó a notar todo lo que veía en su viaje, y al final de esos 20 años, ¿no?, en el que estuvo viajando, él hizo una recopilación de todos sus apuntes y se dio cuenta de que habían especies que cambiaban de lugar en lugar, ¿no? Hay una especie en especial que le llamó la atención, se llama pinzón. El pinzón es un ave que en Sudamérica come fruta, pero en las Islas Galápagos, ahí cerquita nomás, este pinzón come, ¿qué cosa? Insectos. Entonces, el pinzón en Sudamérica come fruta, el otro come insectos. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado. De un lugar a otro ha cambiado. Y eso le dio base para hablar de la evolución por medio de la selección natural, ¿verdad? Ahí está. Charles Darwin, padre de la evolución. Carlos Linneo, jóvenes, ya lo conocemos. Carlos Linneo es considerado el padre de la taxonomía, ¿de acuerdo? Ahí está. Alexander Fleming. Alexander Fleming, jóvenes, descubre o plantea la mitosis, ¿no? La mitosis. Pero también lo reconocemos a Fleming, ¿por qué? Porque descubrió la penicilina en un hongo. La penicilina es un potente antibiótico, ¿no? Hay muchos derivados de estos. Cuando a ti de repente estás con una infección o tienes algún parásito microbiológico, pues definitivamente te van a dar algún derivado de penicilina. Entonces, gracias a Fleming se descubre este gran antibiótico, la penicilina. Watson y Crick. ¿Dónde los ubicamos a Watson y Crick, jóvenes? Watson y Crick, estos dos personajes, los tenemos acá, proponen el modelo de la doble hélice del ADN, ¿no? Entonces, gracias a estos dos personajes, el ADN tiene esta forma, ¿no? Ellos proponen esa figura, ¿de acuerdo? Entonces, Watson y Crick, la estructura y el modelo del ADN, ¿verdad? Ahí está. Santiago Ramón y Cajal, importante este señor, porque es el padre de la neurohistología. Gracias a él se hizo grandes avances en la neurociencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Y finalmente, ¿cómo olvidarnos de nuestro querido padre de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión? ¿Verdad? Daniel Alcides Carrión, quien es considerado el padre de la medicina peruana. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, jóvenes, ahí está. Ahora, división de la biología. La biología se va a dividir de acuerdo, jóvenes, al organismo. Por ejemplo, la zoología. ¿Qué estudia la zoología? A los animales. Es sencillo, ¿no? La ornitología. ¿Qué estudia? A las aves, profesor. Profe, la mastozoología, mamíferos. Profito, la entomología, insectos. La aracnología, arañas, ácaros, escorpiones. ¿De acuerdo? Ahí está. Alacranes, ¿no? La aracnología. Carcinología, los crustáceos como el cangrejo, ¿no? Elmintología, el minto, gusanos, ¿verdad? Malacología, malaco, moluscos, gasterópodos, cefalópodos, bivalvos, ¿no? Las ostras, los caracoles, el pulpo, la jibia, el nautilo, ¿no? La pota, todo eso es estudiado por la malacología. La herpetología, reptiles, ofidios, quelónidos, saurios, crocodilios, todo lo estudia en este caso, herpetología, ¿no? Y finalmente, jóvenes, la ictiología, los peces, ¿no? Peces cartilaginosos y peces osteícteos, ¿de acuerdo? Ahí está, peces, ¿listo? Muy bien. Jóvenes, la botánica, ¿qué estudia los vegetales? Fácil, ¿no? La briología estudia a quién, a los musgos, ¿no? Ya lo hemos visto, a los musgos. Y la teridología estudia los helechos, ¿verdad? Ahí está. Profe, la botánica aplicada es más fácil todavía. La agricultura, cultivos agrícolas, profe, ¿no? La agrostología, pasto.
Agrosto, pasto, acuérdate. Dendrología, dendro, árboles, ¿no? Ahí está. La floricultura, plantas ornamentales. La horticultura, hortalizas. La silvicultura, jóvenes, este estudia pues montes o en todo caso bosques, ¿no? Eso es lo que estudia la silvicultura. Profesor, según el organismo microbiología, estudia los microorganismos. Esto es sencillo, ¿no? La virología, que estudia virus, ¿no? Los virus. Acá tenemos, por ejemplo, virus del VIH, de la hepatitis, del ébola, un adenovirus, ¿no? Profesor, la influenza, un bacteriófago, ¿de acuerdo? Entonces, similar a esta influenza es, pues, el coronavirus que nos está afectando ahora, ¿verdad? Entonces, la virología, virus, cuidado, ¿ya? Virus. Bacteriología, bacterias, pues, ¿no? Fácil. Protozoología, protozoarios, ¿no? Unicelulares. Micología, hongos y levaduras, hongos y levaduras. Ficología a las algas, ¿de acuerdo? Algas, muy bien. Y jóvenes, según la materia, la biología se clasifica en genética. ¿Qué estudia la genética? ¿Los genes? No. La genética estudia la herencia biológica. ¿De acuerdo? La filogenia estudia el origen, el desarrollo de las especies. ¿De acuerdo? Origen y desarrollo. Profesor, la ecología, ya sabemos, la relación de los seres vivos con el medio ambiente. ¿Y cómo se llama esa relación? Ecosistemas. Cuidado, estudiantes. Hay personas que dicen que la ecología estudia el medio ambiente. No estudia el medio ambiente, no. ¿Qué estudia la ecología? A los ecosistemas. ¿De acuerdo? Ahí está. Profesor, taxonomía estudia la clasificación, ya lo sabemos. La paleontología, los restos fósiles, muy bien, los restos fósiles. Y la fisiología estudia qué cosa? Las funciones, ¿de acuerdo? Las funciones. La morfología estudia las diferentes estructuras que presentan los seres vivos. Ya, ahí está. Muy bien, jóvenes. El método científico, ya para terminar, el método científico, queridos estudiantes, es una serie de pasos, ¿no? Que sirven para recopilar información, comprobar ideas, sacar nuevas teorías y sobre todo, pues, generar respuestas a muchas interrogantes al respecto de la naturaleza, ¿no? Ahí está. Tiene 4 etapas importantes: observación, hipótesis, experimentación y la conclusión. Muy bien. ¿Qué se hace en la observación, queridos estudiantes? En la observación se encuentra o se percibe un problema. Y de ese problema uno se hace preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿A qué hora? Ah, las preguntas. En la observación encuentras un problema, limitas su alcance y, bueno, te planteas preguntas. Esas preguntas, jóvenes, van a ser respuestas en la etapa de la hipótesis. Pero una pregunta, ¿no, jóvenes? Si tú te haces una pregunta, ¿tú mismo te vas a responder? No tiene mucha lógica, ¿no? Por eso te estás preguntando, ¿no? Como tú mismo te preguntas, tú mismo te respondes, no puede ser. Entonces, a esa pregunta que tú planteas en la observación, en la hipótesis le vas a dar una respuesta, pero con la búsqueda de información, con la búsqueda de libros, ¿de acuerdo? Ahí está, la búsqueda de bibliografía. Profesor, ¿y la experimentación? En la experimentación, pues se pone a prueba, ¿no? Con un experimento, la hipótesis planteada. Entonces, tengo una hipótesis, ya me traté de dar una respuesta, ahora lo voy a probar. ¿Lo pruebas dónde? En la experimentación, ¿no? Puede ser en laboratorio o en el campo, etcétera. Y finalmente, con los resultados de la experimentación vas a tener una conclusión, donde se acepta o no a la hipótesis, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, jóvenes, tenemos ahí a la conclusión. Muy bien, queridos estudiantes, y con eso termina la clase del día de hoy. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Recuerden, esta es la clase de biología, chicos, referente al tema del estudio de la biología. ¿De acuerdo? Ahí está, ciencia y tecnología. Queridos estudiantes, aquí tienen de repente el resumen que deben considerarlo en su cuaderno. ¿Listo? Ahí está. Muchas gracias, jóvenes. Y a seguir estudiando, por favor, desde casita.